Hola, muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga a ustedes en esta mañana de día domingo. Vamos a comenzar la lección que nos corresponde de Éxodo capítulo 12 y vamos a comenzar en el vamos a estudiar el versículo 7. Es muy importante el versículo 7 que dice: y tomaron de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces recuerden, estamos viendo la Pascua, Cristo en cuadro, la Pascua. Y ya estudiamos los primeros 6 versículos, y cómo debía ser esta y cómo debían preparar eh, y cómo debían prepararse para la Pascua y cómo tenía que ser el cordero, las fechas y cómo debía ser este cordero. Y este cordero iba el Cordero de Dios iba a derramar su sangre, y como esa sangre sin mancha y sin arruga nos redimía a nosotros de nuestros pecados. Después de la muerte entonces del Cordero, la sangre tuvo que aplicarse. Es el punto que vamos a ver ahora, que se encuentra en el versículo 7 y de Éxodo 12. Primero, antes de leer y entrar de lleno a la lección, vamos a un momento de oración eh, para pedir especialmente por la lección y por los hermanos que están pasando por algún momento eh, que están pasando por algún mal momento, que el Señor les guarde y les ayude. Vamos a orar. Les invito a orar. Vamos, Señor Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así como en la tierra, Padre mío. Le ruego, Señor, que usted sea en este momento con esta lección, Padre, de cómo la sangre de su Hijo, nuestro amado Salvador, nos pudo redimir y cómo estos cuadros del Cordero, Señor, mostraba la forma en que Jesucristo iba a morir, en la fecha en que usted dictó. Así, de esa forma dice tu palabra, Señor, en el cumplimiento del tiempo, dice tu palabra, Señor, pasó todo lo que pasó y en todo usted tiene su tiempo, Señor. Le ruego, Padre, que usted en este momento abra nuestro entendimiento para poder aprender un poquito más de tu palabra y de estos versículo 7, cómo la sangre es importante. Le ruego, Señor, especialmente por los enfermos de nuestra iglesia, Padre, que usted sea ayudándoles, guardándoles, cuidándoles, protegiéndoles, Padre. Señor, y le ruego muy humildemente, Padre, por aquellos quienes tienen alguna necesidad, Padre, que usted les cuide, les proteja, Señor, o que se lo haga saber, Padre. Le ruego, Señor, muy humildemente, Padre, que nos guíe y nos cuide en este momento. Te ruego por Chile, Padre, por todo lo que está pasando con Chile, que usted sea con nuestro maravilloso país, Padre. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús, te pido estas cosas. Amén. Muy bien. Entonces, después de la muerte del Cordero, la sangre tuvo que aplicarse, dice. Y vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 7. Vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 7, que dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Recuerden, hermanos, todo lo que pasó. Entonces, cómo debían preparar el cordero. Vamos a ver del versículo 1 para tener el contexto y ver así el versículo 7 y desarrollar un poquito más el versículo 7 dentro de estos puntos. Versículo 1 del capítulo 12 de Éxodo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas
conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y lo pondrán en los postes y en el dintel de las casas en lo que lo han de comer. Entonces, recuerden, hermanos, estamos viendo Cristo en cuadro, la Pascua tipo de Cristo, nuestro Redentor, el Cordero que debía ser sin mancha y sin contaminación, para comprobar que la víctima fue guardada por 4 días antes del sacrificio. Bien, vamos a ver que entonces después de la muerte del Cordero, como dice aquí el versículo 7, la sangre tuvo que aplicarse. La sangre en la Biblia es de suma importancia. La sangre en la Biblia es de suma importancia. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y qué quiere decir remitir? Remitir quiere decir perdonar, alzar la pena o librar de la obligación. Nosotros teníamos que pagar la pena. Estamos obligados a pagar la pena, pero Dios perdonó nuestra deuda. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice ahí Hebreos. Vamos a leerlo ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22, que dice versículo 20, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces la sangre de Jesucristo purifica nuestro corazón, nos libra de todo pecado. Cristo derramó su sangre para remisión de pecado, para remisión de pecado. ¿De quién? Tuyo y mío. Bien, dice ahí en Mateo capítulo 28, 26, versículo 28, Mateo 26, 28, vemos ahí que Cristo dice que la sangre es del nuevo pacto. 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces, por muchos derramada, por todo el mundo. Entonces, nosotros tenemos esa remisión, ese perdonar, esa pena que debíamos pagar y esa obligación que teníamos, Cristo la sufrió por nosotros. Entonces fuimos, dice, Cristo derramó su sangre por remisión de nuestros pecados, y fuimos ahí rescatados con la sangre de Cristo. Nosotros fuimos rescatados con la sangre de Cristo, con la sangre preciosa de nuestro amado Jesucristo. Dice ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados por vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de nuestros padres, no con cosas combustibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces fuimos rescatados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tuvimos por su sangre eterna redención. Por su sangre obtuvimos la eterna redención. Vamos ahí al libro de Hebreos, el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12, que dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y también vemos ahí en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Efesios, capítulo 1, versículo 7, que dice, en quien tenemos redención
por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, en quien tenemos redención, porque por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y en Apocalipsis 5.9, Apocalipsis 5.9, con la sangre nos redimió, con su sangre nos redimió. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, que dice: y cantaban el nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Entonces, por su sangre obtuvimos la eterna redención. ¿Y qué? Y en su sangre nosotros estamos justificados. En su sangre nosotros estamos justificados, como lo menciona ahí y lo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 9. Hechos Romanos capítulo 5, versículo 9. Pues mucho más, dice 5:9, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y somos justificados de la ira de Dios. Entonces, ¿tiene importancia la sangre? Por supuesto que tiene importancia, y mucha. Su sangre nos limpia de todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. Primera Juan 1:7, que dice ahí un versículo muy conocido, que nosotros, Primera de Juan 1:7, y dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, como está escrito. Bien, y sigamos ahí en Hebreos. Tenemos también otra cita, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Dice: en cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Fíjense que ese Espíritu está con mayúsculas. Asimismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, miren, se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Entonces, bien, ahí en Apocalipsis también nos dice que lavó nuestros pecados con su sangre. Capítulo, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1. Entonces su sangre nos limpia de todo pecado. Y 5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, con su sangre, Él nos redimió de nuestros pecados. Jesucristo, entonces, bien, es... Dice: la sangre limpia de todo pecado. Y Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Apocalipsis capítulo 7, versículo 14 dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus robas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero.
Bien, entonces la sangre nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, tenemos paz para con Dios. Y tenemos paz para con Dios. Aquí dice, tenemos paz para con Dios. Lo vemos aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 2. Tenemos paz ya no somos enemigos mediante la sangre de Jesucristo, su Hijo. Al hacernos reconciliar, tenemos paz para con Dios. Como dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Galatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, versículo 1, capítulo 20, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahora, con la sangre fuimos justificados y tenemos paz para con Dios. Por su sangre, y tengo otra S de más, no sé qué tengo su S, por su sangre entonces podemos acercarnos a Dios directamente. Tenemos ahí nuestra entrada directamente al Padre por medio de la oración. Efesios capítulo 2. Entonces, por su sangre podemos acercarnos a Dios. Por su sangre, entonces, podemos acercarnos a Dios. Dice el versículo de Efesios, el capítulo 2, del versículo 13 de Efesios. Vamos a Efesios, capítulo 2, versículo 13. Entonces, dice que por su sangre, Galatas, Efesios, Efesios capítulo 1, dije, versículo, Efesios capítulo 2, versículo 13. Galatas, Efesios 2, 13, que dice ahí en Efesios 2, 13, que, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habíais sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Entonces, y vemos ahí también que Hebreos capítulo 10, versículo 19-20, nos da otra indicación de la sangre de Jesucristo. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20 al 22. Dice, Hebreos 10, 19 y 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre su casa, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿por qué tenemos lugar a nosotros, al lugar santísimo? Recuerden que antes estaba el lugar santísimo, que solamente el sacerdote entraba una vez al año. Jesucristo rompió ese velo, pero ¿por qué? Por la sangre de Él. Por la sangre de Jesucristo se rompió ese velo, entonces tenemos entrada directamente al Padre. ¿Cómo nos comunicamos con el Padre? En oración, como el Padre se comunica con nosotros por medio de su santa palabra, la Biblia. Por eso debemos estar siempre leyéndola. Ya queda poquito para terminar el año y espero que muchos estén terminando también de leer su Biblia en un año. Bien, vamos a seguir con otro punto, si es que no me fui a la página, porque dice todo esto, la apropiación en su sangre está disponible a todos. Entonces,
La propiciación en su sangre está disponible a todos, pero cada uno tiene que aplicar la sangre personalmente, por fe. Vamos a ver el versículo 7 de Éxodo 12, que dice que Éxodo 12, versículo 7, dice, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Entonces, ¿qué debían con la sangre para que el ángel de Jehová pasara? Debían ponerlo en los dos postes y en el dintel. Entonces, ¿qué tenían que ellos hacer? Algo para, no digo obra, pero debían de poner la sangre de aquel macho cabrío en los postes, que era un cuadro. Luego, tal vez lo vamos a ver en la siguiente clase, un cuadro de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Piensen, dos postes y el dintel. El dintel es el que va arriba y del otro poste, el que firma ahí cuando dicen la gente que tienen que ponerse debajo de la puerta, que ya ahora dicen que no es seguro. Ese es el dintel, pero lo vamos a ver más adelante o tal vez la próxima semana vamos a ver. Bien, entonces, para no desviarme, la propiciación en su sangre está disponible para todos. ¿Y cómo lo dice aquí? Lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25, que dice... Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados por medio de la fe. Dice Romanos, dije 3:25, Romanos 3:25, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en la redención, en su sangre, dije 22, perdón, 25, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justificación a causa de haber pasado por alto la paciencia, los pecados pasados. Entonces, literalmente un sacrificio, una propiciación, un sacrificio, debía haber un sacrificio por medio un propiciatorio por medio de la fe en su sangre. Entonces debemos, la propiciación en su sangre está disponible para todos. Ahora nosotros solo tenemos que tomar esa fe. Efesios, porque sin fe, dice como dice Efesios, por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice que tengo Efesios, vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Gálatas, Efesios. Dice 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la sangre está disponible por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Romanos 3, versículo 21 y 22. Romanos 3, versículo 21 y 22, que dice que la justicia de Dios por medio de la fe. Romanos capítulo 22, 21 y 22, capítulo 3, versículo 21 y 22. Romanos 3, capítulo 21 y 22, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe
en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, hasta el 22. Pero están destituidos. La justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, dice, entonces de esta manera somos apartados para Dios por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero somos apartados para Dios, separados para Dios. Entonces, vamos ahí a Hechos, capítulo 20, 28, la cual Él ganó por su sangre. Cristo ganó por su sangre. La sangre del Cordero, somos apartados para Dios. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Entonces yo estoy en Romanos, dije, vamos a Hechos, un poquito más atrás, capítulo 20, versículo 28, que dice: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Jesucristo ganó por su propia sangre la iglesia del Señor. Entonces, y Hebreos capítulo 13, versículo 12, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Hebreos capítulo 12, capítulo 13, versículo 12. Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo 12, que dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y todo es por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso el Evangelio es muerte, sepultación y resurrección de Jesucristo. Un derramamiento de sangre, una sangre limpia, una sangre sin mancha y sin contaminación. Por eso cada cordero debía ser inmolado varios días, para ver que no estuviera manchado sin ningún defecto, para ser sacrificado en la Pascua. La Pascua, sacrificio. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta clase, porque después viene algo muy interesante y me va a explayar mucho, pero no quiero explicarle qué es el dintel, y también ver algunas otras cosas muy lindas que van apareciendo por medio de lo que va uno estudiando. ¿Qué es el hisopo? Próxima clase. Bien, oremos, hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, les cuide, y espero que les haya servido este maravilloso lección para sus vidas, y puedan aprender cada día un poquito más. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, le doy gracias por este momento de culminación de su lección, Padre, de la lección, Padre, de este día domingo. Le ruego, Señor, que te cuide a los hermanos de adultos mayores y les proteja, les cuide. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas cada día. Que el Señor guarde a cada uno de los hermanos, Señor, y nos guíe en cada día, Señor, y nos guarde de todo peligro, de todo. En el bendito nombre de su Hijo amado Jesús, mi amado Salvador y Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, y nos vemos de aquí en el próximo domingo. Estaremos también con otra lección dentro de este punto. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Chao.